Bueno chicos, en el siguiente ejemplo voy a explicar la aplicación de lo que son la proporcionalidad de diversas situaciones cotidianas. Vamos a empezar dando lectura a la situación. Nos dice, un vehículo todoterreno gasta 240 litros de combustible en cada 20 kilómetros que recorre. ¿Cuántos litros gastará en 10, 40, 50, 60 y 80 kilómetros? Como primer paso es necesario primero identificar las magnitudes que intervienen en este problema. En este caso son los litros y la cantidad de kilómetros, ¿verdad?, que recorre. Luego vamos a identificar el tipo de relación que existe entre dichas magnitudes, si es directa o inversa. Para eso vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Qué pasaría si aumentamos la cantidad de litros? Si aumentamos la cantidad de litros de combustible, voy a poder recorrer más kilómetros. Vemos que va de más a más. Si uno aumenta, la otra también aumenta. Sí, ¿qué pasaría si disminuimos la cantidad de litros? Los kilómetros que voy a recorrer van a ser menos porque voy a tener menos combustible, ¿no? Entonces observamos que la relación que existe entre dichas magnitudes es de P, o sea, es directamente proporcional. El tercer paso es aplicar un método para resolver dicha situación. Acá podemos ayudarnos de diversos métodos. El primero que les voy a explicar es usando tablas, que es el más sencillo y se calcula multiplicando, dividiendo, ¿no? Tenemos como datos nosotros ya que nos dan el problema que para recorrer 20 kilómetros se utiliza 240 litros de combustible. Me piden cuántos litros necesitará para 10, para 40, 50, 60 y 80 kilómetros. Vamos a completar esta tabla. ¿Cómo lo analizo? Miren, si para 20 kilómetros él utiliza 240 litros de combustible, como es una relación de P, van a aumentar y disminuir en la misma proporción. ¿Qué quiere decir? Que para 10 kilómetros es la mitad de 20, ¿no? Quiere decir entonces que los litros también se van a reducir a la mitad. Por eso es que vamos a dividir entre 2. Sería 20 entre 2, 10, que es lo que nos piden. Y 240 también tendría que dividirlo entre 2 acá. ¿Cuánto es 240 entre 2? Obtendría lo que es 120, ¿no? Ya está. Ahora, para 40 kilómetros, ¿cuántos litros de combustible necesitaría? En este caso, vemos que 40 es el doble de 20, ¿no? Entonces tendríamos que para hallar el litro de combustibles, multiplicar entonces si para 20 kilómetros necesita 240 litros, ¿no? Y como acá 40 es el doble de 20 kilómetros, entonces también tengo que duplicar los litros al doble. 240 por 2 sería, entonces, 480. Y ya vamos completando la tabla. Para 50 kilómetros, ¿cuántos litros de combustible necesitaría? Acá puedo ayudarme de este dato, ¿no? Si tengo que para 10 kilómetros uso 120 litros, para 50 se quintuplicaría, multiplicaría entonces por 5, ¿no? Entonces obtendría 600 litros de combustible. Para 60 yo puedo ayudarme de este dato o del 10, ¿no? Porque 60 es el triple de 20. Quiere decir que si triplico el número de kilómetros, también tendría que triplicar el número de litros, ¿sí? Sería 240 por 3, o si no, en todo caso, usar este dato, ¿no? Si por 10 kilómetros uso 120 litros de combustible, para 60 sería el sextuple, multiplicaría por 6 a ambos, también a la cantidad de litros, y voy a obtener el mismo resultado, ¿no? 240 por 6 es 720 y 240, si uso este dato, que sería el triple, 240 por 3 también da 720, entonces ahí la respuesta es 720 litros. Ahora para 80 puedo ayudarme de este dato, de este, ¿no? Porque se obtiene fácilmente 80 con 40 sería el doble de 40, ¿no? Entonces tendría que, como ya tengo este dato, nada más duplicar, ¿no? También 480 por 2 y me saldría entonces que para 80 kilómetros necesitaría 960 litros. Este es el primer método, que es creo el más sencillo con tablas. Vamos a ver el siguiente método.
El siguiente método para resolver la misma situación es usando proporciones. Lo que se hace es colocar en la tabla a las incógnitas que me falta hallar. En este caso me pide hallar cuántos litros se va a necesitar de combustible para recorrer 10 kilómetros, no sé, le he puesto un A. Para 40 kilómetros tampoco sé, le he puesto un B. Para 50 kilómetros, no sé, le he puesto una variable C. Para 60 kilómetros voy a también hallar, no sé cuántos litros se necesita, le he puesto una variable D. Para 80 tampoco, le he puesto una variable E. Pero lo que sí sé que están en relación directamente proporcional, ¿no? Y eso me indica que entonces la constante de proporción que se va a formar entre el cociente de las dos magnitudes, litros sobre kilómetros, va a ser constante, ¿no? Por eso es que se llama constante de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando las magnitudes son de P, se cumple que este cociente entre las magnitudes se mantiene entre cada uno de los valores de dichas magnitudes. Si yo divido 240 entre 20, tiene que ser igual a A sobre 10. A va a tener su valor, ¿no? Yo debo descubrir qué valor es A. También va a ser igual a B sobre 40, igual a C sobre 50, igual a D sobre 60. Esa constante se va a mantener. Y entonces, ¿cuál es el valor de esa constante? Yo lo puedo hallar ya, ¿no? 240 entre 20, yo sé que es 120. Entonces, la constante yo sé que va a ser 120. Quiere decir que la división de A sobre 10 también debe darme 120, de B sobre 40 también 120. O sea, todo me debe dar, el cociente entre dichas magnitudes debe mantenerse constante, no debe ser la misma, 120 en todas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, para poder hallar los valores que faltan, voy a aplicar en este caso el método de las proporciones. Voy a formar proporciones. Recuerden que para formar proporciones yo tengo que igualar dos razones. En este caso voy a igualar la razón que ya me dan conocida, que es 240 sobre 20. Lo voy a igualar porque recuerden que se cumple esto, que el cociente entre las dos magnitudes es constante. Va a ser igual, entonces voy a igualar a la columna que quiero hallar, que en este caso es A sobre 10, ¿no? Vamos a formar una proporción. Y acá vamos a aplicar la propiedad de las proporciones multiplicando en aspa, ¿no? 20 por A, 20A igual a 240 por 10. Ahora multiplico 240 por 10 es 2400 y este 20 que está multiplicando a la pasa a dividir. Y me quedaría que A es 120. ¿Sí? Entonces ese valor es el que debe ir acá. Y obtenemos lo mismo, ¿no? Que con el método de las tablas. Ahora para hallar el valor de B, igualmente, voy a formar una proporción. Siempre voy a tomar una columna con datos conocidos, que en este caso es la que ya me dan, 240 entre 20 igual a B sobre 40. Multiplico en aspa 240 por 40 igual a 20B, ¿no? Y despejo de acá la B, lo mismo que he hecho acá con el A. Multiplico 240 por 40, 9600 entre 20 y me sale que B, acá es B, perdón, es 480, ¿no? Entonces ya tengo el valor de acá, de B. Y de la misma forma voy a hallar C, D y E, ¿no? De esa forma, ese es el método 2. Ahora vamos a ver el método 3.